Bienvenidos a nuestro video especial sobre los falsos cristos que han engañado a muchas personas a lo largo de la historia. En este episodio exploraremos 10 individuos que afirmaron ser Cristo y tuvieron un trágico final. Desde líderes religiosos hasta políticos, conoceremos sus historias y reflexionaremos sobre las advertencias de Jesús respecto a estos impostores. Antes de adentrarnos en este tema, queremos invitarte a un momento de oración y reflexión. Que la luz de la verdad guíe nuestros corazones mientras exploramos estos relatos. Que la paz y la bendición estén con todos vosotros. Jesús advirtió a sus seguidores sobre la aparición de falsos cristos como un signo de los últimos días. Esta advertencia se encuentra en los Evangelios, donde les advierte sobre los engaños que enfrentarían. Los falsos mesías pretenden usurpar la autoridad divina de Jesús y su papel redentor. Identificarlos es crucial, ya que buscan influencia, poder o veneración religiosa. A lo largo de la historia han surgido numerosos casos de individuos que afirmaban ser el Cristo esperado, aprovechando las creencias de sus seguidores. Para discernirlos, los creyentes deben basarse en las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. La vigilancia espiritual y la sabiduría son clave. La historia del cristianismo está marcada por estos impostores, lo que resalta la importancia de la advertencia de Jesús. Solo manteniendo una comprensión sólida de sus enseñanzas y una relación íntima con Él, los seguidores pueden evitar el engaño y permanecer fieles a la fe verdadera. Antes de comenzar a mencionar 10 ejemplos de falsos cristos, detengámonos un momento en la oración. Que nuestras mentes estén abiertas a la sabiduría y discernimiento divinos mientras exploramos estas historias. Que la luz de la verdad nos guíe y nos proteja de la seducción de los engaños. Bendigamos este momento con la esperanza de una comprensión más profunda y una fe más firme. Ezequiel Ataucusi Gamonal, nacido en Perú en 1918, se erigió como un líder religioso visionario al autodenominarse Mesías de la población amerindia. La propuesta religiosa de Ezequiel Ataucusi Gamonal fue notable por su fusión de elementos del cristianismo con la cosmovisión incaica, una combinación que reflejaba la identidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas en Perú. En 1956 fundó la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, marcando el inicio de su movimiento religioso. Esta fusión de tradiciones religiosas se manifestó en varios aspectos de la práctica y la doctrina de Ataucusi Gamonal. Por ejemplo, su interpretación del cristianismo incorporaba conceptos incaicos de espiritualidad y cosmología, dando lugar a una síntesis única de creencias. Además, su movimiento adoptó una vestimenta distintiva que reflejaba esta fusión cultural, lo que ayudó a distinguir a sus seguidores y a reforzar su identidad religiosa. Además de la vestimenta, Ataucusi Gamonal promovió prácticas devocionales que reflejaban esta combinación de tradiciones. Por ejemplo, la prohibición de cortarse el cabello y la barba se convirtió en un símbolo de devoción religiosa, inspirado posiblemente en algunas prácticas de los antiguos incas y también en pasajes bíblicos que mencionan la importancia de mantener la barba. La singularidad de su mensaje, combinada con su enfoque en los sectores marginados de la sociedad peruana, atrajo a un número significativo de seguidores. Muchas de estas personas encontraron en la propuesta de Ataucusi Gamonal una forma de reconciliar su identidad cultural indígena con su fe religiosa, creando así una comunidad unida en torno a su líder carismático y a su mensaje sincrético.
Ezequiel Ataucusi Gamonal afirmaba haber tenido experiencias místicas y haber recibido revelaciones divinas desde su niñez, lo que según él lo confirmaba como el Mesías. Estas experiencias y revelaciones formaron la base de su autoridad religiosa y le otorgaron un estatus especial dentro de su movimiento y entre sus seguidores. Su mensaje mesiánico y su promesa de resurrección generaron una gran expectativa y devoción entre aquellos que creían en él como el elegido de Dios. Su movimiento se desarrolló a través de la fundación de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal en 1956, atrayendo seguidores de sectores marginados con su mensaje y su vestimenta distintiva. En términos de consecuencias, enfrentó desafíos legales y sociales debido a sus afirmaciones, pero su influencia perduró, dejando una huella imborrable en la historia religiosa del Perú y más allá. Sin embargo, su muerte en el año 2000, sin cumplir la promesa de resucitar, planteó interrogantes sobre la autenticidad de sus enseñanzas y el verdadero alcance de su liderazgo. Para muchos de sus seguidores, la muerte de Ataucusi Gamonal fue un golpe emocional y espiritual, y algunos se vieron confrontados con la disonancia entre las promesas del líder y la realidad de su partida. La muerte de Ataucusi Gamonal también provocó divisiones dentro de su movimiento religioso. Algunos seguidores continuaron creyendo fervientemente en sus enseñanzas y en su papel como Mesías, mientras que otros comenzaron a cuestionar su legado y buscaron otras formas de expresión espiritual. Número 2. Álvaro Tais, conocido como Inri Cristo, es un personaje brasileño que ha ganado notoriedad por proclamarse a sí mismo como la reencarnación de Jesucristo. Nació en Jacarezinho, Paraná, Brasil, en 1948. En 1969 adoptó el nombre de Inri Cristo y comenzó a predicar su mensaje espiritual, combinando interpretaciones bíblicas con ideas modernas y tecnológicas. Desde entonces, Inri Cristo ha llevado una vida itinerante, viajando por diferentes países y participando en eventos públicos para difundir su mensaje. Viste una túnica blanca y una corona de espinas, evocando la imagen tradicional de Jesucristo. Además, a menudo realiza declaraciones controvertidas y críticas hacia la sociedad contemporánea, especialmente en relación con temas como la religión, la política y el medio ambiente. A pesar de ser expulsado de varios países, encontró refugio en Francia. Interpretó versículos bíblicos para respaldar su estilo de vida nómada y su presencia mediática en plataformas digitales. Estableció la comunidad Nueva Jerusalén en Brasil, donde compartía sus enseñanzas con discípulos. A través de sus actividades mediáticas y su estilo de vida excéntrico, atrajo a seguidores que creían en su mensaje de renovación espiritual. Sin embargo, su proclamación como el Cristo reencarnado no fue aceptada por la mayoría. Continuó su vida hasta su muerte en 2022, pero no logró convencer al mundo de su divinidad, destacando cómo las interpretaciones personales de la fe pueden influir en las comunidades, pero también cómo pueden llevar a desviaciones peligrosas y a un final sin cumplir las promesas de redención que proclamaba. Número 3. Vissarion, cuyo nombre completo es Sergei Anatolievich Torop, es un líder religioso ruso que se proclama a sí mismo como la reencarnación de Jesucristo. Nació el 14 de enero de 1961 en Krasnodar, Rusia. Después de un periodo en la Marina Soviética, en la década de 1990, anunció que había experimentado una revelación divina y que era la reencarnación de Jesucristo, estableciendo la Iglesia del Último Testamento. Vissarion fundó la comunidad espiritual conocida como Iglesia del Último Testamento, en la región de Siberia, en Rusia, combinando elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa con budismo y ecologismo. Sus enseñanzas promovieron un estilo de vida vegano y una mayor conciencia ambiental entre sus seguidores,
que alcanzaron alrededor de 10.000 en todo el mundo. La Iglesia del Último Testamento ha generado controversia en Rusia y en otros lugares, con críticos que acusan a Vissarion de manipulación y explotación de sus seguidores, así como de blasfemia por su afirmación de ser la reencarnación de Jesucristo. En 2020 enfrentó un duro golpe cuando fue arrestado por cargos de extorsión y el gobierno ruso ha estado monitoreando de cerca sus actividades y las de su comunidad. Esta detención puso en entredicho la autenticidad de sus enseñanzas y socavó su liderazgo. Como resultado, su influencia disminuyó significativamente y su legado se vio empañado por las acusaciones en su contra. Este caso resalta cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados de manera negativa incluso en contextos religiosos y cómo las acciones de los líderes pueden tener consecuencias legales y sociales profundas. Número 4. Mitsuo Matayoshi, también conocido como Jesucristo de Kitakyushu, fue un líder religioso japonés que afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo. Nació en 1944 en Japón y fundó su movimiento religioso en la década de 1990. Se convenció de ser Cristo tras una intensa formación cristiana. Matayoshi atrajo a seguidores con sus enseñanzas que combinaban elementos del cristianismo con creencias y prácticas japonesas. Promovía una visión mesiánica y apocalíptica, predicando sobre el fin del mundo y la necesidad de prepararse espiritualmente para él. Su movimiento religioso, que se centraba en la ciudad de Kitakyushu, Japón, generó controversia y atrajo la atención de los medios de comunicación. Matayoshi y sus seguidores a menudo realizaban actividades públicas para promover su mensaje, lo que a veces provocaba críticas y oposición por parte de grupos religiosos establecidos y de la sociedad en general. Fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial en 1997, con la creencia de llevar a cabo el juicio final como Cristo, pero no logró victorias electorales significativas. A pesar de sus esfuerzos, su influencia política y religiosa fue limitada y no logró alcanzar sus ambiciosos objetivos de reforma mundial. Su vida ejemplifica cómo las interpretaciones personales de la religión pueden llevar a acciones significativas en el mundo, aunque no siempre se traduzcan en éxito o reconocimiento generalizado. Tras décadas de liderazgo, Matayoshi falleció en 2018 sin haber logrado el impacto global que esperaba. Su muerte marcó el final de su movimiento y no ha tenido un impacto significativo en el panorama religioso japonés o internacional. Wayne Bent, cuyo nombre original es Michael Traveser, es un líder religioso estadounidense que en el año 2000 se proclamó a sí mismo como el Mesías o Cristo reencarnado. Nació en 1941 en Texas y se convirtió en líder de un grupo religioso conocido como Strong City, ubicado en Nuevo México. Su proclamación dio origen a la iglesia Señor Nuestra Rectitud. Predecía el apocalipsis y promovía la idea de que solo aquellos que lo seguían a él y a su grupo serían salvados. A pesar de su pequeña comunidad devota, de menos de 100 seguidores, su liderazgo se vio ensombrecido porque en 2008 Bent fue arrestado y condenado por abuso sexual de menores, relacionado con su práctica de permitir que niñas adolescentes vivieran y durmieran con él y otras mujeres adultas en su comunidad. Estos eventos atrajeron una atención mediática significativa y pusieron en tela de juicio tanto las prácticas religiosas del grupo como la autoridad y las acciones de Bent como líder. Este incidente destaca los riesgos de seguir líderes carismáticos sin un escrutinio crítico adecuado. Bent pasó varios años en prisión antes de ser liberado, mostrando las consecuencias devastadoras del liderazgo basado en afirmaciones falsas y el abuso de poder, tanto a nivel personal como comunitario. Su caso subraya la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia ante el liderazgo abusivo y las promesas vacías en contextos religiosos.
La experiencia de Bent es un recordatorio contundente de los peligros que pueden surgir cuando la autoridad espiritual se corrompe y cómo la falta de escrutinio puede llevar a la destrucción personal y comunitaria. Jehovah Woi, nacido en Kenia en 1924, afirmaba ser Dios mismo y que Jesús era su hijo. Fundó la Iglesia de los Israelitas Perdidos, que marcó un hito en su vida y en el desarrollo de su movimiento religioso. Esta iglesia se convirtió en el vehículo a través del cual Woi difundió sus enseñanzas y reclutó seguidores que lo consideraban divino. Además, proporcionó una estructura organizativa y un espacio sagrado para que sus seguidores se congregaran, lo adoraran y recibieran sus enseñanzas, consolidando así su autoridad como líder espiritual. La acción legal de demandar al Estado keniano por millones de dólares es otro aspecto significativo de la vida de Jehovah Woi. Esta demanda sugiere un desafío directo a las estructuras de poder establecidas y un intento de afirmar su propia autoridad y legitimidad. Podría haber sido impulsada por su convicción en su divinidad y su creencia en su capacidad para influir en las instituciones terrenales. Además, podría haber sido percibida como un intento de corregir injusticias percibidas o discriminación hacia su comunidad religiosa. El hecho de que Jehovah Woi tuviera 25 esposas y 5 hijos es un aspecto notable de su vida personal y de su liderazgo religioso. Esta estructura familiar inusual podría haber sido vista como un reflejo de su supuesta divinidad y autoridad espiritual por sus seguidores. La poligamia, aunque controvertida, podría haber sido aceptada dentro de su comunidad como una manifestación de su papel como líder espiritual supremo. Además, el alto número de seguidores que lo consideraban divino destaca la profundidad de su influencia y carisma en la comunidad. Aunque falleció en 2015, su legado resalta cómo la fe y la autoridad carismática pueden influir en comunidades en busca de respuestas espirituales y liderazgo. Su muerte dejó a sus seguidores en un estado de incertidumbre. Algunos continuaron con su legado, mientras que otros se alejaron. Esta situación destaca los desafíos que enfrentan las comunidades religiosas cuando su líder carismático ya no está presente, y cómo algunas pueden fragmentarse o disolverse, mientras que otras persisten en su devoción incluso después de la muerte del líder. Brian David Mitchell, nacido en 1953 en Utah, desde su infancia se autoproclamó como Cristo, publicando libros que afirmaban contener revelaciones divinas. Sin embargo, su liderazgo tomó un giro oscuro cuando fue implicado en el caso de secuestro de Elizabeth Smart en 2002, siendo declarado culpable de secuestro y agresión sexual. Este evento marcó un punto de inflexión en su influencia, llevándolo a enfrentar una condena a prisión perpetua en 2011. Su historia ilustra cómo las interpretaciones extremas de la fe pueden conducir a comportamientos dañinos y enfrentar consecuencias legales severas. La condena puso fin a su capacidad de ejercer influencia sobre sus seguidores, destacando los peligros de seguir a líderes religiosos cuyas acciones pueden causar daño a otros. En última instancia, la historia de Mitchell subraya la importancia del discernimiento espiritual y la responsabilidad personal al buscar la verdad religiosa. José Luis de Jesús Miranda, nacido en Puerto Rico en 1946, generó controversia al proclamarse como Jesucristo resucitado y también como el Anticristo. Fundó la Iglesia Creciendo en Gracia, atrayendo seguidores con sus enseñanzas polémicas, su afirmación de ser Jesucristo encarnado y su interpretación radical de la teología cristiana atrajeron a seguidores devotos, pero también generaron críticas y debates teológicos. Bajo su liderazgo, la Iglesia Creciendo en Gracia
creció rápidamente, expandiéndose por varios países y atrayendo a miles de seguidores que aceptaban su enseñanza de que ya no existía el pecado y que Él era la reencarnación de Jesucristo. Su mensaje controvertido y sus proclamaciones audaces generaron una gran atención mediática y desataron debates teológicos en el mundo cristiano. Aunque su liderazgo parecía inquebrantable, su muerte en 2013, tras sufrir un derrame cerebral, marcó el fin de su influencia terrenal. Este evento destacó cómo las interpretaciones religiosas extremas pueden influir en grandes grupos y generar debates teológicos y legales. La vida y el legado de Miranda son un recordatorio de los peligros de seguir a líderes religiosos carismáticos cuyas enseñanzas pueden desviarse de las doctrinas tradicionales y causar controversia. Su fallecimiento también planteó preguntas sobre el futuro de su movimiento y la validez de sus enseñanzas, lo que llevó a sus seguidores a reconsiderar su fe y buscar una comprensión más profunda de la verdad espiritual. El legado de José Luis de Jesús Miranda resalta los peligros de seguir a líderes religiosos carismáticos cuyas enseñanzas pueden desviarse de las doctrinas tradicionales y generar controversia. Su vida y su movimiento también sirven como un recordatorio de la importancia de mantener un discernimiento espiritual y una comprensión sólida de las enseñanzas fundamentales de la fe en medio de la influencia de líderes religiosos controvertidos. Lisbeth García, la viuda de José Luis de Jesús Miranda, asumió un papel destacado en el movimiento religioso después de la muerte de su esposo. Se proclamó como el Arcángel Miguel y líder de la Iglesia Cristiana Rey de Salem, continuando con la influencia y la enseñanza de su difunto esposo. Después del fallecimiento de José Luis de Jesús Miranda en 2013, Lisbeth García emergió como una figura importante dentro de la comunidad religiosa. Su proclamación como el Arcángel Miguel y líder de la Iglesia Cristiana Rey de Salem sugiere un intento de mantener viva la enseñanza y el legado de su esposo. Al asumir este papel de liderazgo, García continuó promoviendo las creencias y enseñanzas del movimiento, atrayendo a seguidores que buscaban orientación espiritual y dirección. Convenció a seguidores de su divinidad, generando controversia sobre la sucesión religiosa y el liderazgo espiritual. Sin embargo, su reinado como líder religiosa enfrentó críticas y cuestionamientos sobre la autenticidad de sus afirmaciones. A medida que su movimiento ganaba atención y seguidores, también enfrentaba escrutinio público y desafíos legales. Aunque el final de su liderazgo no está marcado por un evento específico, su ascenso y caída destacan cómo las figuras carismáticas pueden mantener el legado y la influencia de movimientos religiosos controvertidos. La historia de García sirve como un recordatorio de la importancia de cuestionar y discernir las afirmaciones de los líderes religiosos, así como de permanecer atentos a las señales de posible explotación espiritual dentro de las comunidades de fe. Alan John Miller, conocido como A.J. Miller, es un líder religioso nacido en Australia en 1962, que se autoproclama como la reencarnación de Jesucristo. Su afirmación se basa en experiencias y revelaciones espirituales que él asegura haber tenido desde su juventud. Miller ganó notoriedad a través de sus enseñanzas sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y el amor incondicional, a menudo presentadas en seminarios y videos en línea. Después de su autoproclamación, Miller fundó la organización Divine Truth junto con su pareja, Mary Suzanne Luke, donde comparten sus enseñanzas espirituales con seguidores en Australia y a nivel internacional. La organización ofrece talleres, seminarios y materiales educativos sobre temas espirituales y de autodesarrollo. Miller y Luke afirman que sus enseñanzas son la verdad divina y buscan ayudar a las personas a alcanzar la iluminación espiritual y la redención a través del amor incondicional y la conexión con Dios. Sin embargo,
Sus afirmaciones han sido objeto de controversia y críticas por parte de algunos grupos religiosos y expertos en sectas que los consideran un culto. Alan John Miller sigue vivo hasta la fecha. Sin embargo, su movimiento religioso ha enfrentado una serie de desafíos y críticas. Aunque ha mantenido su posición como líder espiritual para algunos seguidores, ha sido objeto de controversia y escrutinio por parte de críticos y medios de comunicación. Se le ha acusado de manipulación y de promover enseñanzas que algunos consideran peligrosas o destructivas. Aunque su movimiento sigue existiendo, su influencia y popularidad han disminuido con el tiempo debido a estas controversias y críticas. En términos de su destino futuro, sigue siendo incierto y dependerá de cómo evolucione su movimiento y cómo responda a los desafíos que enfrenta. En conclusión, es esencial discernir la autenticidad de Cristo mediante un estudio cuidadoso de las enseñanzas bíblicas. Seguir a falsos cristos representa un peligro latente, pues pueden desviar a las personas del camino verdadero y llevarlas a la condenación eterna. La historia está llena de individuos que a lo largo de los siglos han proclamado ser el Mesías, pero sus falsas promesas han llevado a la tragedia y al desengaño. Por ello, es crucial mantenerse arraigados en la doctrina de Cristo, basada en las Sagradas Escrituras y en la constante comunicación con Dios a través de la oración. La Biblia nos advierte sobre la presencia de falsos profetas y mesías, por lo que debemos estar alerta y fortalecer nuestra fe con el conocimiento de la palabra de Dios. La oración juega un papel fundamental en este discernimiento, ya que nos conecta con la guía divina y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. Al orar y estudiar las Escrituras, podemos discernir la verdadera identidad de Cristo y evitar caer en las trampas de los impostores. Es un recordatorio constante de la importancia de mantener una relación personal con Dios y de buscar la verdad en todo momento. La importancia de estar preparados para identificar a los falsos cristos es innegable, ya que su aparición es una de las señales distintivas de los últimos tiempos, según la enseñanza de Jesús. En un mundo lleno de enseñanzas variadas y líderes carismáticos, la oración y la bendición se convierten en herramientas esenciales para fortalecer nuestra conexión espiritual y discernir la verdad. Además, el estudio constante de las Escrituras y el conocimiento profundo de las enseñanzas de Jesús nos equipan para resistir el engaño. La historia nos enseña que la vigilancia espiritual es un imperativo continuo en nuestra vida de fe. Gracias por estar aquí hoy. En este momento te invito a unirte conmigo en oración para que nuestro mundo pueda ser lleno de amor y comprensión. Además, no olvides seguir el canal para acceder a más contenido inspirador como este. Que Dios te bendiga y te guarde en todo momento. Nos vemos pronto.